Entonces, conozco a detalle cómo operan los delincuentes y cómo hacen uso de su defensa en forma posterior para lograr impunidad. Y por otro lado, de manera personal, al haberme enfrentado a estas mafias, también he sido objeto de amenazas que en algún momento han impedido que yo pueda realizar mi vida normal. No puedo salir a la calle, no puedo hacer ciertas actividades por ciertas amenazas que permanentemente tengo. Por ejemplo, en el caso Ancash, respecto a estos sicarios que he denunciado por tantas muertes que han ocurrido, ¿no? Y por otro lado también, en medio de las acciones políticas que he desarrollado en mi cargo de congresista. ¿Has recibido algún tipo de amenaza de sicarios? Sí, por supuesto que sí. Yo, la historia que yo tengo, la historia que yo tengo no data de hoy, data desde el año 2012, en las cuales yo he asumido esta lucha frontal contra la corrupción, porque la mía es una lucha frontal sin dudas, con acciones concretas, ¿no? Y la última parte, que es la que estoy enfrentando en este momento, adicional a los otros problemas, es cómo a partir del mes de abril he recibido amenazas de casi 70 números telefónicos diferentes con llamadas y mensajes, y también de números de call center. Eso es lo que llama la atención, el número de llamadas, la persistencia. Estamos hablando pues de un psicosocial que se te está generando, y esto tú lo has denunciado. ¿Cuál es la situación actual de estos procesos? Yo interpuse esta denuncia. ¿Está en etapa preliminar? Sí. ¿Cuál es la situación actual? Hay una investigación aperturada en el Ministerio Público. La DIVINCRI ya hizo en su momento su atestado pidiendo el levantamiento, porque lo primero que tenemos que hacer es saber a quién le pertenecen las 70 líneas telefónicas en tiempos en los cuales ya cualquier persona no puede tener una línea telefónica, necesariamente tiene que ser identificada, ¿no? Y estamos en ese proceso ya. He sido informada que se han pedido a las operadoras el listado de los propietarios, pero sobre todo yo quiero obtener el impacto de las celdas para saber cómo es que estas personas justo a la misma hora, en el mismo momento, empiezan a hacer las llamadas, empiezan a hacer el envío de mensajes de manera simultánea. Entonces ellos están organizados, es necesario saber si están juntos o ¿Has logrado dar con la ubicación de alguno de ellos? Sí, hemos logrado dar con uno de ellos en la oportunidad en la que recibí un mensaje en la cual me decía que me habían dejado una granada en la puerta de mi casa, justo en circunstancias en las cuales yo estaba ejerciendo la dirección de la mesa directiva como tercera vicepresidenta. Tuve que dejarlo todo, salir corriendo, hice la denuncia, y como soy abogada y procesalista, interpuse la denuncia en ese momento. En el WhatsApp todavía la persona seguía en línea, entonces yo pedí su captura, la geolocalizaron, estaba en Huaura, la ubicaron esa misma noche, la capturaron, y se inició el proceso inmediato, ¿ya? Y ya ha sido pasible de una sentencia. ¿Tú temiste en realidad por ser víctima de asesinato? Claro, yo vengo denunciando que se ha estado desarrollando sobre mí un plan pues para matarme, para asesinarme, porque yo no creo que alguien se atreva a hacer todos estos actos, ¿no? Sin un objetivo principal, ¿no? Sin un objetivo principal. Lo que está sucediendo es que yo me estoy defendiendo, acudo a la policía, acudo a la fiscalía. Estas personas que generan todo este psicosocial y evidentemente montan todo un operativo para poder hacerlo, o una persona política, definitivamente, como tú lo indicaste anteriormente, tienen que tener algún tipo de vinculación o algún tipo de sostén en gente que está o que tiene poder. Lo dijiste en otro momento. ¿Sí? ¿Sospechas que hay un respaldo político? Sí, yo lo he reiterado. Obviamente Jenny Vilcatoma es una piedra en el zapato para la empresa Odebrecht, es una piedra en el zapato para el gobierno por las denuncias que he realizado. Una de ellas, por ejemplo, la que se pudo corroborar hace poco, previo al cierre del Congreso, es que el presidente Martín Vizcarra era gerente de operaciones de la empresa C&M Vizcarra hasta cuando era presidente de la República en agosto del año 2018. O sea, lo que me está diciendo es que sospechas que el presidente Martín Vizcarra puede haber estado detrás de este tipo de amenazas. Yo considero que esta mi posición incómoda ante estos intereses políticos ha podido generar. Yo puntualmente lo hice responsable en mi declaración ante la DIVINCRI frente a un fiscal en esas circunstancias, porque lo que se había dado a conocer en su momento era la elaboración de una vacancia que yo mantenía en reserva, pero cuando se divulgó esto generó inmediatamente este tipo de ataques hacia mi persona. Yo he puesto esta noticia en manos de las autoridades. Ellos son ya con sus atribuciones los que tienen que demostrar. Partamos por la identificación, por la geolocalización de todos estos equipos telefónicos, porque aquí hay un responsable. Es decir, pase el tiempo, suceda lo que sucede, cierren o no cierren el Congreso, a pesar de todo lo que haya podido suceder, estas personas tienen que ser identificadas y obviamente van a ser pasibles de una sentencia, como lo ha sido la persona que ya te he comentado en relación a la captura que se hizo en Huaura. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que la
que los delincuentes operan así porque se sienten intocables. Yo me imagino, yo me pongo a diario en la posición del ciudadano de a pie, por eso es que asumo también esta decisión de poder enfrentar la delincuencia en un proyecto presidencial. Yo conozco lo que es sentir a diario la acción de los delincuentes con total impunidad. Y eso lo siente la ciudadanía a diario. Sí, además hay delincuentes que están, conocen muy bien cuáles son las modificatorias, conocen muy bien cuál es los tipos legales donde encajarían sus delitos. Mire, estamos asistiendo estamos confrontando a delincuentes que ya están de alguna manera preparados. Ya están preparados para asumir una defensa con el objetivo de lograr impunidad. Mira, y eso le habrá pasado a muchos ciudadanos. Yo lo quiero comentar, siempre lo comento. En un juicio oral que yo llevé por robo agravado en Villa María del Triunfo, en el Puente María Auxiliadora, a una persona que regresaba de su trabajo, no iba con su casaca, con su maletín. Entonces aparecen los delincuentes, lo atacan con un cuchillo en la oscuridad de la noche y le dicen, ¿no? Entrégame tus cosas, ¿no? Entonces la persona se despoja de su casaca, de su maletín, de su celular y se lo entrega todo. Pero ¿cuál es la respuesta que viene a dar en el juicio oral este delincuente? Viene a decir que él solo transitaba por el Puente María Auxiliadora y que cuando se chocó frente a frente, el agraviado, de voluntad propia y de un momento a otro le entregó su casaca, le entregó su maletín, entonces él lo recibió y se retiró. Así se defienden los delincuentes, porque saben perfectamente que ya hay toda una estrategia para hacerse intocables, porque saben que el sistema es deficiente, porque saben que opera corrupción en el sistema, con la finalidad de lograr impunidad. Entonces los delincuentes, como tú lo dices bien, existiendo el imperio de la ley que hoy está tan debilitado, saben cómo defenderse y lograr impunidad. Entonces esos son aspectos que no están siendo abordados como tal ahora. Nosotros sí tenemos un planteamiento concreto en cómo se tienen que abordar todos los aspectos en relación a la inseguridad ciudadana. Definitivamente, y estamos hablando de delitos comunes. Ahora hay delitos mucho más complejos, delitos económicos, en donde evidentemente los agentes que delinquen tienen mayor información y tienen mayor, instrumentos para poder darle la vuelta a la ley. Así es. Y evitar y generar impunidad, que es lo que estábamos conversando. Ahora bien, quería conversar un poquito acerca de también una ola de críticas que ha recibido respecto de la contratación que habría hecho tu esposo, el señor Helera. Ha sido bastante cuestionado por esta suerte de contratación, que no queda, siempre queda en la nebulosa de si fue una contratación con el Estado, hubo una relación contractual de por medio. La ley de contratación con el Estado está de alguna manera vinculada con esta relación que él tuvo. ¿Cuál es la situación o cuál fue en todo caso la situación y contra quiénes debería equiparse en todo caso el resultado de esta investigación? Claro, mira, yo lo he sabido decir en su momento. No solamente se instaló conmigo una campaña de desprestigio a nivel de los medios de comunicación insana, desproporcionada, obviamente notoria, porque no hacen lo mismo con otras personas que no representan una piedra en el zapato como lo soy yo. ¿Podemos indicar nombres y apellidos de qué personas? Autoridades a las cuales yo directamente he denunciado o he entablado algún tipo de acción frente a algún tipo de cuestionamiento que se haya podido generar. Entonces, atacar a mi esposo y la contratación que él tuvo en diferentes instituciones es un acto de persecución dirigido hacia mí. ¿Y cómo lo puedes ver? Precisamente cuando Serral te dice, fue fuertemente cuestionado, claro, porque esa noticia, ¿no?, fue difundida de tal manera por los medios de comunicación, ¿no?, como una campaña psicosocial de demolición, que obviamente se ha generado un grado de gravedad, ¿no?, y de faltar a la verdad, que no ha habido un espacio para poder explicarlo, porque en todos los medios simplemente dijeron un monto, dijeron circunstancias, lo cual no obedece a la realidad. Por ejemplo, se dijo que era una contratación de 80.000 soles. Más de la mitad de la contratación que tienes por la modalidad de CAS, como cualquier persona que puede ingresar a laborar a una institución. ¿Eso se dijo en estas denuncias que se hicieron mediáticamente? No se dijo. Entonces el monto que dicen no es de 80.000, sino es un monto... Para que la gente entienda, ¿qué tipo de funciones iba a él desarrollar? Él tiene dos profesiones, ¿ya? La segunda profesión es como abogado, estudió, se capacitó en la Escuela Nacional de Control, en esas circunstancias ingresó a trabajar a la Contraloría para un cargo en los cuales él tenía requisitos. Se intentó satanizar y decir que no tenía los requisitos, que era un abogado recién egresado. Por supuesto que sí, se había titulado. Él no ingresó a un cargo de dirección donde le pidieran 20 años, 13 años, además 5 años. Es su segunda profesión. No, es su segunda profesión. Entonces entra a un cargo de asistente donde él puede
cubrir esos requisitos con el desarrollo profesional y de experiencia que tenía. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, los montos que se han dicho no son tales. Lo que propiamente ha ocurrido en el caso de mi esposo es que él ha tenido contrataciones mediante la modalidad CAS y otras donde en realidad no ha existido una contratación pública, que es lo que no se pronunció a fondo, porque obviamente era una acción para atacarme, porque el hermano de la señora Gloria Montenegro tiene la misma condición que mi esposo. Estamos hablando de la ministra ratificada. De la actual ministra de la Mujer. Tiene la misma condición que mi esposo, y yo les pregunto a todos, ¿ha tenido la misma cobertura de desprestigio en la prensa? ¿Ha tenido un accionar por parte del Contralor que dijera sí, voy a iniciar inmediatamente la investigación? ¿Ha tenido el mismo acto de persecución como hacia mí? No, el señor sigue trabajando, ha continuado laborando, no sé si hasta la fecha continúe, pero no ha habido ese despliegue hacia él. Después, hablemos de la hija del señor Vicente Ceballos. Tiene la misma modalidad de contratación que mi esposo en una municipalidad en Moquegua. Ahí está, en la página del gobierno peruano, donde informa todas las contrataciones. Ella ha merecido este desprestigio, este desmerecimiento, ha sido despedido y ahora tiene la dificultad de poder desenvolverse. No. Entonces, esto es lo que claramente demuestra es un acto de persecución. He sido yo, personalmente, la que como ciudadana le ha preguntado al Contralor, ¿no?, cuál ha sido su accionar en estos otros casos. Y solo a mérito de esta consulta que hice es que han iniciado acciones de control en el caso de la hija del señor Vicente Ceballos. Entonces, nada menos que la ministra, estamos hablando de la ministra ratificada, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y el premier Ceballos, nada menos, o sea, son situaciones equivalentes. Claro, hay hechos que se pueden entender cuestionables, que con una explicación, con una investigación se pueden dar.